momento que me sorprendían o levantaba la más mínima sospecha de las personas con las que yo me iba a relacionar, no iba a significar que me iban a golpear o que me iban a echar de la población, no, literalmente me iban a matar. O sea, todo lo que ellos hacían, lo hacían por la causa. ¿Y qué era la causa? Era la organización, era la causa del Tren de Aragua. Por eso ellos tenían ciertos códigos que se respetaban y que eran súper importantes de entender. Durante meses, un policía chileno se infiltró en las entrañas del cártel más peligroso de Sudamérica, el Tren de Aragua. La banda narco nacida en Venezuela, pero que actualmente se encuentra presente en varios países. El oficial adoptó una identidad falsa para ganarse la confianza de los criminales más peligrosos. Arriesgando su vida, puso tras las rejas a más de 30 delincuentes en un operativo histórico. Esta es su historia. Hace tiempo que el Tren de Aragua es una de las principales preocupaciones de las autoridades chilenas. Es que el grupo narco venezolano se ha infiltrado en todo el país en la forma de células locales que actúan de manera semi-independiente, pero replicando la violencia y los negocios ilegales del cártel. Uno de los grupos más peligrosos es conocido como Los Gallegos, un frente asentado en la zona de Arica que tiene como principal fuente de ingresos el trasiego de drogas, el secuestro extorsivo y el robo de vehículos. Para darle un golpe letal a los gallegos, la policía ideó un plan tan ambicioso como arriesgado: infiltrar a uno de sus agentes en la organización para destruirla desde adentro. Lo primero era elegir al oficial indicado, una persona que tenía que reunir varias cualidades específicas, tanto en su entereza y preparación como policía, pero también en cuanto a su aspecto, su lenguaje e incluso su vestimenta. Fue muy complejo para la policía, pero muy complejo. Y una de las cosas, por ejemplo, fue tratar de encontrar a alguien, primero, que tuviera cierta similitud física. La persona elegida tenía que adaptarse perfectamente a ese universo marginal sin levantar sospechas. Si era descubierto, no solo iba a arruinar toda la operación, sino que el agente sería torturado y asesinado de manera brutal, como acostumbran a hacer los sicarios del Tren de Aragua. Tras meses de intensa búsqueda interna, las autoridades dieron con el agente identificado como D1, un policía que reunía todas las características necesarias para transformarse en un pandillero. Esta fachada, que iba de la mano con un proceso de caracterización, un cambio de vestimenta, también tenía que obedecer a ciertas necesidades propias del cerro, porque era un contexto, un ambiente hostil. Los superiores del D1 explicaron que para la elección del agente encubierto se tuvo en cuenta también la experiencia del oficial y la claridad de la misión. En primer lugar, con más de 12 años de carrera dentro de la Brigada Antinarcóticos, conoce a la perfección la estructura del Tren de Aragua. Además, D1 entendió desde el primer minuto lo que se esperaba de él. La misión de infiltración implicaba caminar una fina línea entre sumergirse en la vida criminal, pero también evitar que se produjeran hechos delictivos. Todo esto mientras se reunía información crucial para desbaratar al Tren de Aragua. En definitiva, lo que le estamos pidiendo a esas personas es crear y generar vínculos dentro de la criminalidad. El objetivo primordial de D1 era pasar desapercibido en la región del Cerro Chuño, en Arica, donde opera la célula de Los Gallegos. Para eso le asignaron el trabajo falso de transportista de camiones, un empleo fuertemente relacionado al trasiego de drogas, ya que muchas empresas logísticas han sido corrompidas por el dinero narco. El Cerro Chuño es una región marginal de casas pobres y carencias notables. Es por eso que D1 tuvo que mentalizarse para entrar en el papel de un trabajador de bajos recursos, sin educación superior, con un lenguaje callejero típico para no levantar sospechas entre sus nuevos socios.
Una de las primeras lecciones que aprendió es que para los integrantes del Tren de Aragua, y en especial para la célula de los gallegos, aquello no era solo una pandilla, sino una causa por la cual vivir y matar. Hablaban de que ellos siempre trabajaban para la causa. O sea, todo lo que ellos hacían, lo hacían por la causa. ¿Y qué era la causa? Era la organización, era la causa del Tren de Aragua. Por eso ellos tenían ciertos códigos que se respetaban y que eran súper importantes de entender, como por ejemplo que todo lo que se vendía era para la organización, todo lo que se realizaba era para la organización. Si había alguna anomalía o había alguien que no estaba alineado con las directrices de la organización, tenía consecuencias negativas. Los primeros días en el corazón del feudo de los gallegos, D1 se dedicó a sostener su fachada. Llegó cargando con frutas y verduras para aparentar entregas. Desayunaba y almorzaba en los locales que adornan las calles de Tierra del Cerro. Cuando podía, aprovechaba la oportunidad para hacer consultas. No necesitó llamar mucho la atención para descubrir que el centro de operaciones del grupo se encontraba entre los pasajes 7 y 8, en una casa a la que bautizaron como El Comedor. El domicilio servía para recibir a los líderes de la banda. Los vio con pistolas al cinto como señal de poder, en especial a Félix Aner Castillo Rondón, conocido como Pure Arnel, el cabecilla de los gallegos. En sus desplazamientos, él siempre portaba una pistola en su cintura. Esta forma también de que se reflejara o de que se viera el arma de fuego era una forma de decir, oye, aquí estoy yo. O sea, no se metan conmigo porque yo soy alguien distinto. Es una conducta que le permitía en la jerga delictual marcar presencia o identificarse como una persona importante. Actuar con normalidad frente a los integrantes de la banda y la facilidad con la que corrían los chismes en el barrio jugaron a favor del espía. En menos de un mes ya tenía la estructura jerárquica de la banda prácticamente mapeada en su totalidad. También logró participar de algunos operativos menores, ganándose de a poco la confianza de Pure Arnel y de sus hombres. Era una labor peligrosa que debía ser vigilada desde cerca por oficiales encargados de mantener a D1 con vida. De esta gente encubierto hay todo un nivel de protección también. O sea, él no está solo nunca en el lugar. Siempre hay otras personas que a la distancia están evaluando si su seguridad puede verse en riesgo o no. Había un equipo de vigilancia, que eran las personas encargadas de tenerme de todo momento en vista, si es que pasaba algo. Había un equipo que estaba encargado de la irrupción o de extracción inmediata en caso que pasara algún antecedente o algún hecho que pudiera en el más mínimo riesgo mi integridad o cuando se presumía que mi fachada podía ser descubierta. La identificación de los miembros permitió marcar los vehículos en los que se movilizaban, facilitando los seguimientos realizados por la policía chilena. El agente encubierto explicó que la célula de los gallegos había estudiado cuidadosamente la zona. Pasaban desapercibidos. La mayoría de los sicarios eran como fantasmas y los capos vivían en casas protegidas como fortalezas infranqueables en medio del Cerro Chuño. Cuando haya estado en el cerro sabe que estas personas tienen barreras naturales, o sea, hechas por bloques de cemento. Hay hoyos que han hecho ellos mismos con el fin de dificultar el ingreso de la policía. La figura de mayor interés era claramente Pure Arnel, cuya influencia no se limitaba a la zona de Cerro Chuño. Él era un lazo con el resto del país y también con células operativas en Perú e incluso en Venezuela. Después de algunos meses de frecuentar los espacios y hacer algunos trabajos para los gallegos, D1 se afianzó como fletero de los criminales. En una ocasión fue hasta el cuartel general para dejar materiales de construcción que le habían encomendado. Fue entonces que presenció una importante reunión presidida por Pure Arnel, acompañado de otros importantes miembros, luego identificados como Jonaiker Paredes Fagundes, apodado El Enano, y Jorge Galavis García, alias El Culito, ambos de nacionalidad venezolana. Mientras más alto trepaba en la jerarquía narco,
D1 sabía que mayores eran los riesgos y castigos a los que se enfrentaba. Si lo descubrían, no solo iba a ser expulsado de los gallegos, iba a ser sacrificado como ejemplo para el resto de los integrantes. Pero esas consecuencias no iban de la mano con que te echaban de la población o que no te iban a dejar de hablar, no. La consecuencia era la muerte de esta persona. En mayo de 2022, D1 notó movimientos inusuales entre los vehículos personales de los integrantes más afianzados de la organización. Los carros merodeaban cerca del vertedero del Cerro Chuño, y entonces el espía vio cómo uno de los vehículos enfilaba raudamente hacia la cima del cerro, en las cercanías de una antena erigida en la cúspide. El oficial encubierto hizo algunas averiguaciones y se enteró por boca de otros criminales de que la banda estaba intensificando y ampliando sus actividades en la zona. En aquella oportunidad, sicarios de los gallegos habían raptado a una trabajadora sexual que solía caminar por las calles controladas por la pandilla. El objetivo era quitarle dinero, información y golpearla violentamente a modo de advertencia para el resto de las jóvenes de la zona. El mensaje era claro. Los gallegos no solo dominan el trasiego de drogas, sino también la prostitución y muchos otros negocios fraudulentos. Se dedican al cobro de extorsiones, contrabando y también a homicidios selectivos en la región fronteriza. Matan sin piedad, se ríen de sus víctimas. Es el grupo criminal que más ha crecido y que más se ha fortalecido y consolidado en el país, en Venezuela, en la historia contemporánea de Venezuela. O sea, no hay otro grupo criminal que haya logrado el poder, la expansión, no solo nacional, sino también internacional, que ha logrado el Tren de Aragua. Llevar a la víctima a ese lugar cercano a la antena del cerro no fue casualidad. Allí se encontraba la casa de torturas que el grupo erigió en el Chuño. Allí se alineaba a quienes se salieran de los preceptos de los gallegos. Sin ir más lejos, un exintegrante del grupo fue sometido a tormentos y enterrado vivo bajo esa misma construcción de material ligero que ofrecía una posición privilegiada para cometer todo tipo de atrocidades. Primero, porque estaba ubicada a una distancia considerada del resto de las viviendas de la zona. Segundo, porque brindaba una vista panorámica completa de la región, lo que permite a los sicarios adelantarse a cualquier movimiento policial. Los habitantes de la región denunciaron en múltiples ocasiones las actividades del Tren de Aragua, pero para las autoridades era muy difícil llegar a tiempo o atrapar a los responsables de alto rango. Solo caían pistoleros jóvenes e inexpertos. ¿Usted tiene alguna visual de los individuos o observó alguna situación o solamente escucha los disparos? No, sí entramos, había aviso de que iba a venir Tren de Aragua, estamos todos escondiendo de las casas. ¿Tren de Aragua? Sí, chicos, acá estamos en el patio. Está dentro de las casas, por favor. Es por eso que D1 fue una pieza clave para poder desarticular a la célula de los gallegos. En primer lugar, el policía encubierto fue quien reveló el complejo entramado detrás de la explotación sexual de mujeres por parte del cártel. Primero, las víctimas eran captadas bajo engaños en Venezuela y otros países limítrofes. Se les prometía trabajo, dinero y posibilidades de progreso, pero cuando se encontraban vulnerables, eran raptadas y transportadas a través de la frontera de varias naciones. Una vez en Chile, las jóvenes eran sometidas al violento régimen tributario de los gallegos. Cada trabajadora sexual debía pagar un monto fijo a los criminales. Ya llegaban los comentarios, ahí en Cantoné, porque habían nacido que le cobraban. No sé si eran venezolanos o colombianos, extorsionaban a las niñas, les pedían dinero solo por trabajar ahí. El secuestro extorsivo fue en algún momento también una importante fuente de financiamiento. Los secuestros en Venezuela se han reducido muchísimo en los últimos años, en los últimos 2-3 años. Sin embargo, el Tren de Aragua ha protagonizado unos secuestros emblemáticos. Además, las mujeres eran incomunicadas durante meses hasta que aceptaran su condición de esclavas sexuales. En caso de poder llamar a sus familias, debían evitar cualquier tipo de aviso o denuncia. De lo contrario, los sicarios no solo las matarían a ellas,
sino que también atentarían contra sus familias. Era un sistema tan oscuro como perfecto que generaba ganancias importantes para la organización. Pero hasta los imperios más poderosos pueden tambalear. Después de varios meses como agente encubierto, D1 se distanció progresivamente de los gallegos hasta desaparecer por completo de su radar. Era momento de usar toda la información recolectada para destruir a la bestia. El trabajo de D1 se vio reflejado en más de 30 arrestos, mayormente a ciudadanos venezolanos que habían ingresado a Chile en 2021 como trabajadores del Tren de Aragua. Ellos fueron quienes consolidaron la célula Los Gallegos. Sin la arriesgada labor de D1, su yugo nunca hubiera terminado. Esto no acaba acá, digamos. La Fiscalía de Arica está solicitando este mes 12 órdenes de extradición respecto a Estados Unidos, Colombia y Perú, porque los delitos y la señal que queremos dejar es bien clara. Quien cometa hechos como los que se cometieron en esta causa, delitos graves, van a ser perseguidos, no solamente en territorio nacional, sino que en el lugar donde se encuentren. Los juicios contra los criminales fueron procesos largos y complejos. El espía policial fue parte con su testimonio. Él relató en primera persona cómo funcionaban esas organizaciones, cuáles eran los cargos de cada uno de los imputados y qué relación tienen con las células que operan en otros países. D1 tenía en su mente un mapa completo del Tren de Aragua. Fue durante el juicio que muchos de los criminales atrapados se dieron cuenta de lo que había ocurrido y de quién había sido el traidor que destruyó su reino cual caballo de Troya. Cuando él da los antecedentes de cómo ingresó, qué vio, dónde estaba, obviamente los imputados inmediatamente se dieron cuenta quién era, si convivieron o compartieron con él mucho tiempo. Y en ese momento, claro, uno pudo ver las caras, los rostros de sorpresa de cada uno de ellos porque no se imaginaban efectivamente quién era o a quién correspondía esa gente encubierta en particular. Al tratarse de una organización transnacional, participaron del juicio también agentes de Perú, Venezuela e incluso de Estados Unidos. Es que Chile se ha transformado en el extremo sur de una red que une el centro de América con el resto del continente. Una trama de negocios ilegales y de violencia que se expande como un virus y que solo puede ser detenido con acciones arriesgadas de infiltración. Por fortuna, las condenas contra los imputados de Los Gallegos estuvieron a la altura de las circunstancias. Vamos al desenlace de un muy relevante caso judicial. Fueron 6 meses de juicio y hoy finalmente se conoció la condena contra 34 miembros de Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua que irrumpió en Chile en 2021 con violentos crímenes en el norte del país. Las penas contra los condenados, 31 de ellos venezolanos y 3 chilenos, suman más de 500 años de cárcel. Si bien la estructura fue golpeada con dureza, el Tren de Aragua no ha muerto. Es por eso que D1 continúa su carrera en el más profundo de los anonimatos. Su nombre es secreto de Estado. Nadie toma fotos de su rostro. Incluso su voz ha sido alterada en todas las entrevistas que brindó. Solo de esa manera se mantendrá seguro y activo dentro de la policía antinarcóticos. En una operación de este tipo, tú siempre tienes a alguien que hace las veces de tu control, siempre está controlando lo que hace, o sea, el tipo jamás está solo, o sea, esto fue un tremendo despliegue de la policía en Arica. Si bien el Tren de Aragua continúa operativo en diversas regiones de Chile, lo cierto es que el golpe efectuado a una de sus células más poderosas ha causado un daño importante a la estructura general. La valentía de agentes como D1 es la única herramienta mediante la cual los gobiernos pueden hacerle frente a estas amenazas transnacionales.
De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en los casos más increíbles de la delincuencia sudamericana, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.